bertaratu zareten guztioi, Zinexit topaketak ekimenaren berri emango dizuegu. Horretarako nire ondoan ditut Leila Natzaguati, giza eskubideen eta komunikazioan aditua den idazlea. Me acompañan hoy para presentaros este Zinexit topaketa Leila Natzaguati. Ella es especialista en derechos humanos, en comunicación, especialista en Oriente Medio, Norte de África y bueno, muchas cosas más, además de escritora. También está por aquí Octavio González, que es de Irudi Berriak, que como sabéis ya año tras año es la asociación que nos ayuda con la programación y la gestión del Zinexit. Zinexit Topaketa es un adelanto, un aperitivo a la muestra de cine para la convivencia, Zinexit, que este año cumple ya 8 años. La iniciativa Topaketa pretende ser un prólogo del Zinexit, cuyo propósito es buscar una plaza común en la que la sociedad pueda participar y debatir sobre las cuestiones que nos rodean y que nos preocupan. El cine es una herramienta perfecta para este objetivo, porque facilita la reflexión y el pensamiento crítico y nos predispone a la empatía y a la convivencia. En esta ocasión hemos decidido abordar las diferentes realidades que sufren las personas que se ven obligadas a huir de la guerra, a huir de la persecución, de la miseria, de la injusticia. Personas que se ven obligadas a iniciar un viaje peligroso, que no saben muy bien a dónde les va a llevar y que en demasiadas ocasiones, no llega a su fin. Y que cuando llega a su fin, como vemos, tampoco es que sea un sueño. En estos tiempos en los que el Mediterráneo se está convirtiendo en una gran fosa común, en la que miles de personas inocentes y desesperadas terminan su viaje ahogando su sueño, por encontrar un futuro mejor. Tiempos en los que hablamos de la crisis humanitaria que sufren las personas refugiadas en todo el mundo y especialmente en su viaje y llegada a nuestras fronteras. Tiempos en los que Estados europeos están demostrando que no somos capaces de poner en el centro a las personas, que no somos capaces de poner en primer lugar sus derechos humanos y su dignidad, y que muy al contrario se incumplen hasta unas cuotas irrisorias con excusas diversas que no convencen a una gran parte de la ciudadanía que se ha revelado desde la empatía y desde la solidaridad. Pues bien, en estos tiempos hemos creído esencial que la 8ª edición del Zinexit, cuyo preámbulo veremos mañana, aborde el tema de las migraciones, el refugio, el asilo, la indiferencia o la solidaridad con las personas que más sufren. Las diferentes películas y documentales y los debates posteriores nos acercarán a estas realidades. Zinexit topaketak eta Zinexiten 8. edizioak aukera emango digute etorkizun hobe baten bila beren herrialdetik ihes egin behar izan duten pertsonen errealitatea ezagutzeko. Pertsona, emigrante eta errefuxiatuez ari naiz. Ekimen hauekin lortu nahi duguna da gizartearentzako parte hartze bideak zabaltzea. Inguruan ditugun errealitate desberdinei buruz eztabaidak sustatuko ditugu errespetuan oinarritutako bizikidetza lantzeko. Zinema tresna ezin hobea da horretarako. Hausnarketa, pentsamendu kritikoa eta empatia sortzen lagunduko digu. Bihar arratsaldeko 7:30 Azkuna Zentroko Golem zinemetan aukera izango dugu Mediterránea filma ikusteko. Mañana a la tarde tendremos ocasión de ver a las 7:30 la película Mediterránea en los cines Golem de la Alhóndiga en el Azkuna Centro A de Bilbao. Una película que nos acercará a la realidad de Ayilla y su viaje por África hasta su objetivo, Europa. El Zinexit después tendrá lugar el mes que viene, del 6 al 9 de noviembre, también por las tardes en los cines Golem de Alhóndiga, y en su debido momento lo presentaremos, pero este año también tendrá 4 películas intentando combinar entre película documental y ficción y con visión a realidades más lejanas y más cercanas a nuestro entorno, que, como digo, se centrarán en la cuestión de la inmigración y el refugio. Y sin más,
Luego, si queréis, podemos debatir o corresponder a algunas preguntas, pero sí me gustaría que Leila nos diera un aperitivo también de lo que será mañana el debate, lo que plantearemos debatir con la ciudadanía. Leila. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias, Mónica. Gracias, Octavio. Es muy importante abrir estos espacios y abrirlos desde un lugar como este. Decía Edward Said, el autor de Orientalismo, que la ocupación estadounidense de Irak a principios del siglo XXI, no habría sido posible sin el papel de construcción del otro desarrollado por los medios de comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que solo si vemos al otro como un ser completamente distanciado de la realidad que nos afecta a nosotros, podemos, como sociedad o como poblaciones, aceptar ciertas realidades, ¿no? y crear esa desconexión entre el nosotros y el ellos, que tanto vemos que lejos de diluirse esa cuestión del nosotros y el ellos, la vemos cada vez más cerca, ¿no? Cada vez se construyen más nosotros frente a ellos en cuestiones relacionadas con terrorismo, en cuestiones relacionadas con desigualdad económica, en cuestiones relacionadas con conflicto. Entonces, ese nosotros que nos distancia de los otros, para crearlo hace falta siempre el papel amplificador o inclusivo de los medios de comunicación. Entonces, yo creo que películas como esta y otras que vais a ver en los próximos días alimentan lo que permite la empatía, lo que permite ponernos en el lugar del otro, alimenta la solidaridad. Creo que son cosas diferentes. La empatía es algo casi reflejo, ¿no? Es algo que ocurre cuando nos exponemos a la situación de otra persona que lo está pasando mal, pero la solidaridad es algo más complejo. La solidaridad es un proceso más activo que implica una toma de acción y que implica un entender por qué el otro está donde está, ¿no? Solidaridad, lo vamos a ver también mañana, las connotaciones que tiene y qué carga tiene, es una palabra que viene del lenguaje jurídico y que básicamente en términos legales significa deuda compartida, ¿no? Viene de la deuda solidaria. Entonces, deuda compartida significa que no es que te solidarices con el otro porque quieres ayudarle, sino porque crees que su peso también es tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que esta sensación de que lo que estamos viviendo es algo global, de que se requieren respuestas globales, de que si no hay mecanismos de protección de civiles en situación de conflicto, de gente que huye de guerras o de gente que huye de la miseria, no los hay para nadie. Y cuando los necesitemos en otro lugar, cuando los necesitemos aquí, no los va a haber aquí, ¿no? Entonces, el entender que esto es una deuda compartida y que es una cuestión compartida, yo creo que se muestra perfectamente en materiales como el de esta película, en esa mirada en la que entramos completamente y en esa ruptura entre el nosotros y el ellos, porque no sé si os fijáis en el juego, no sé si os habéis fijado, yo tuve que leer un poco más de la película para entender eso, pero cómo juegan con la reconstrucción de los hechos y a la vez el making of de los hechos, ¿no? De cómo se llegó a construir esa película y cómo el propio director de la película rompe completamente la distancia entre el creador y la obra creada, porque termina sumergiéndose completamente en esa realidad que está viviendo y termina haciendo también el viaje con el protagonista, con Ayiva, el viaje de vuelta a Burkina Faso para entender qué es lo que ha pasado a esa persona, qué recorrido ha hecho, por qué lo ha hecho. Entonces, el entender por qué estas personas huyen, de qué huyen, el contexto, es algo que vemos cada vez menos, ¿no? En los medios de comunicación. Es todo tan inmediato, es todo tan rápido que en cuestiones, por ejemplo, de conflicto tenemos una sucesión de víctimas, de estadísticas, de números, pero no terminamos de saber qué está ocurriendo, por qué, quiénes son los responsables, ¿no? Tenemos guerras en las que cada vez hay menos responsables. No hay países completamente destruidos, hay estados fallidos y no hay responsables, no hay un tribunal de derechos humanos, no hay nadie, digamos, en la Corte Penal Internacional respondiendo por nada, ¿no? Entonces tenemos un amasijo de víctimas de distintos conflictos, de distintas causas,
causado por distintos factores y parece que no hay responsabilidades, ¿no? Entonces, entender bien y explicar bien las causas es clave para no caer en este efecto deshumanizante en el que muchas veces caemos los medios de comunicación. Yo lo hablo mucho con mis alumnos, ¿no?, de la diferencia entre presentar una historia como esta o hablar de asalto a las vallas, hablar de invasiones, hablar de oleadas que invaden nuestras costas, ¿no?, presentando en términos belicistas, presentando en un lenguaje cargado de violencia la descripción de un fenómeno que tiene una complejidad, ¿no?, de factores económicos, políticos, sociológicos, que no se puede presentar en cuestión de asalto, ¿no?, en cuestión de oleadas y de invasiones en ese lenguaje tan belicista. Entonces, creo que este tipo de retratos son el antídoto y son lo que crea la posibilidad de identificarnos con el otro, de diluir ese nosotros frente a ellos que vemos cuando miramos al sur del Mediterráneo, pero que preocupantemente ese lenguaje de nosotros frente a ellos se instala también, ¿no?, dentro de nuestros propios hogares y dentro de nuestras propias fronteras. Entonces, os animo a difundir este trabajo y a continuar pendientes de lo que se siga haciendo en este espacio y, de nuevo, mucha enhorabuena por presentar esto precisamente en un espacio como este. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, yo quería preguntarle, eres experta en Siria por profesión y por devoción. Quería preguntarte cómo ves la situación ahora. Parece que, no sé, lo que nos llega del Estado Islámico está retrocediendo. No tengo muy claro si es muy bueno, muy malo o muy regular. ¿Cómo lo ves? ¿Qué consecuencias también puede tener? Si ves que puede haber un cierto optimismo de cara al futuro, puede haber una cierta vuelta de refugiados, se puede reconstruir el país un poquito, toda la zona, en general, no solo Siria. Claro, pues bueno, gracias por la pregunta. Claro, hay una apariencia de ciertas victorias, ¿no?, de un lenguaje triunfal en ciertos contextos con respecto a las batallas que se están librando en Oriente Medio, sobre todo en Siria e Irak. Pero claro, hay que tener en cuenta quién está librando esta batalla, ¿no?, y quién dice estarlas ganando y a qué precio, ¿no? Entonces, estamos viendo que la mayoría de víctimas aplastantemente son civiles. La mayoría son niños. O sea, ayer bombardearon un hospital en Idlib. Se ha convertido en norma bombardear hospitales. Ya no es algo ni que despierte condenas internacionales. Y todo vale pues, a costa de derrotar al ISIS, ¿no? Claro, es buena noticia que el ISIS se retirase de Siria, que tampoco es del todo cierto, pero claro, no es tan buena noticia relegitimar a una dictadura que ha incendiado el país. Y claro, ¿qué mensaje envía esto al próximo dictador, al próximo gobierno autoritario de la región o del mundo? Que se puede llegar tan lejos como ha llegado las estructuras de poder en Siria y no ocurre nada. Es decir, se puede torturar, se puede bombardear con barriles dinamita, hay campos de concentración en Siria, las zonas bajo control de Assad son mataderos humanos donde se tortura a escala industrial. Y claro, si creemos que eso es un mal menor, entonces tenemos un problema mucho más grave, ¿no?, que el simple auge de un grupo extremista que hoy se llama ISIS, mañana se puede llamar de otra manera, porque criaturas como el ISIS, como el Daesh, florecen en contextos de impunidad extrema, de la impunidad extrema desatada por Estados Unidos en Irak y desatada por el régimen de Bashar el-Assad en Damasco, ¿no? Todas estas dos cuestiones alimentan un rostro barbudo extremista, pero claro, la otra cara de la barbarie es la dictadura de traje y corbata, ¿no? Entonces resulta que a las poblaciones árabes, aquí tenemos derecho a democracia, tenemos derecho a que se respeten nuestras libertades, a unas garantías judiciales, pero las poblaciones del sur, y volvemos otra vez, ¿no?, esa visión colonial con la que muchas veces miramos al otro, las poblaciones árabes tienen que conformarse con un puño de hierro, ¿no? Ya sea hay que elegir entre una dictadura bárbara
barbuda o una dictadura de traje y corbata. Y parece que desde aquí nos parece aceptable tener que elegir entre una dictadura de un rostro o de otro, ¿no? Entonces, claro, fijaros lo que supone relegitimar una dictadura que ha causado semejante división en la sociedad, que empezó deteniendo y torturando a niños en un colegio en respuesta a unas pintadas. Entonces, ¿qué ocurre con los refugiados? Pues que los millones de personas que están fuera no pueden volver mientras continúe ese gobierno, ¿no? Mientras continúe esa familia en el poder. De hecho, no sé si lo escuchasteis hace unos días a una de las, digamos, principales responsables del régimen sirio diciendo, amenazando, cuidado los que os hayáis ido, cuidado con volver, ¿no? Que aquí no se perdona ni se olvida, ¿no? Entonces, no solo hay un incentivo claro para que toda la gente que se ha ido no vuelva, hay anuncios de represalias y hay pues expropiaciones de propiedades a todas las personas que se han ido, intelectuales a los que se le han, digamos, expropiado las casas, sus posesiones. Hay una redistribución demográfica dividiendo, digamos, el país en zonas sunitas, chiitas, de una forma muy forzada, trasladando a unas poblaciones de una confesión a un núcleo donde tradicionalmente había poblaciones de otra confesión, para forzar, ¿no?, un reparto de una reconstrucción, que sería una reconstrucción, digamos, en lo superficial, en lo económico, ¿no?, de reconstruir algunas de las cosas que se hayan derribado, pero en el que no haya ningún proceso de justicia transicional, en el que no haya nada parecido a una reconciliación. Y ya sabemos lo que pasa en las poblaciones heridas cuando nadie pide perdón a nadie, que entonces pues no se curan las heridas, no se puede avanzar, ¿no? Entonces imaginaos lo que supone echar un manto de tierra encima de todo lo que ha ocurrido sin que haya ningún proceso de sanación, de reconciliación, de perdón, ni de nada que se parezca a una justicia transicional. Y pues las principales potencias implicadas en Siria ya están hablando del reparto de los beneficios de la tarta. O sea, las mismas potencias que han destruido el país ahora están hablando de reconstruirlo, ¿no?, con todo lo que supone de contratos mercantiles y de negocios. Entonces, ¿quiénes son esos principales actores? Pues principalmente se dividiría Siria en cuatro zonas de influencia, una rusa, una iraní y una turca, cada uno con sus propios intereses, claro, lejos de lo que puede ser un gobierno representativo de la población siria, ¿no? Y Estados Unidos está viendo también dónde se coloca, porque la verdad es que con Trump es difícil prever, ¿no?, cuál va a ser el siguiente movimiento. Pero ya se está repartiendo un pastel cuando todavía continúan los bombardeos contra hospitales, contra colegios y las masacres de población civil ayer mismo en Idlib, ¿no?, en una de las últimas zonas, entre comillas, liberada. Pues yo no sé qué impresión te da a ti, compañero. A mí me da la impresión de que no se juzga, ¿no?, de que no hay un intento tampoco, yo no veo ni siquiera un intento de moralizante, ¿no?, de una moraleja, de un mensaje, ni a los que salen ni a los que reciben, ¿no?, sino este es el mundo en el que estamos y este es el periplo por el que cruza mucha gente. A mí me parece particularmente interesante el episodio que hay de estallido social, ¿no?, que no sé, me recordó un poco, ¿os acordáis de aquellos momentos de Ejido hace años, ¿no?, cuando había pues la inmigración, pues mano de obra muy barata, de origen magrebí, y las tensiones que eso creó, ¿no?, con la población local también, humilde población local, pues que no tenía tampoco muchos recursos. Entonces esa tensión que se genera siempre entre los más desfavorecidos, ¿no?, y cómo precisamente quienes están creando situaciones de desigualdad y quienes están creando situaciones de conflicto no viven las consecuencias, sino al final es a un nivel, ¿no?, de los más desfavorecidos los que terminan pagando todo eso y donde se crean los estallidos sociales. Y a mí me da la impresión de que no hay un juicio de valor, que hay un retrato descarnado de cuál es el periplo, ¿no?, desde que una persona sale hasta que llega, ¿no? No sé qué opinas tú. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que quiere es visibilizar y generar esa empatía, ¿no?, de poner
salir de lo que siempre sale en los medios o lo que decía Leila antes y visibilizar cuál es el proceso y, por supuesto, desde las causas hasta las consecuencias, ¿no? Y que cada uno se sitúe ahí. Bueno, pues si no hay más cuestiones, creo que, bueno, os animo a que difundáis la película, porque no solo merece la pena la película, sino, como hemos podido comprobar, va a ser una delicia compartir el debate con Leila. Muchas gracias. A vosotros por venir. Es duro hablar después de esto. ¿Cómo estás? Ponemos ahí, sí.